Por supuesto que nuestro tema del día tiene que ver con las capturas de los concejales de la ciudad de Neiva. ¿Qué opina usted de las capturas de los concejales de la ciudad de Neiva? Ese es nuestro tema del día en esta mañana de viernes 24 de agosto de 2018. Saludo a esta hora de la mañana a la concejal Leila Marleni Rincón. Concejal, gracias por estar en esta mañana. Entérate aquí en vivo y en directo. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días, desde luego a usted, Jesús, y a toda la ciudadanía. Muy buenos días. ¿Qué piensa de lo que ocurrió ayer en el Consejo de la ciudad de Neiva? Concejal, usted intervenía cuando llegó el CTI de la Fiscalía y se tomó el consejo. Sí, pues estábamos tratando el tema del alumbrado público cuando sorpresivamente empezaron a ingresar algunos agentes. Yo en primera instancia creí como algo de un simulacro, como de bomberos, algo así, pero no, ya empezamos a ver que seguían y pues sí, entonces sencillamente se fueron acercando hacia algunos concejales, entonces ya se comprendió. Es un evento que, pues lamentable, ¿cierto? Acabo de escuchar al fiscal y está diciendo definitivamente, es decir, la ciudadanía tiene que tener pleno conocimiento de las situaciones que ocurren, y sí, es lamentable que eso haya ocurrido, pero desde luego desde hacía muchos días, mucho tiempo se está hablando sobre esa situación, es decir, que para la elección del Contralor presuntamente se han dado unas irregularidades, ¿no? Es decir, se hablaba mucho sobre ese tema y pues no se había logrado concretar, ¿no? Pero de todas formas no se puede dejar de decir que se siente como ser humano de ver esa situación, ¿no? Es fuertísima, pero mi opinión es que definitivamente cuando se es concejal, cuando se está representando, cuando unas personas han votado, ¿cierto? Han depositado la confianza, por favor, es que hay que tener la ética. Desde luego yo no soy el juez, ¿no? Pero claro, pero sí, para quienes de verdad han recibido alguna prebenda, ¿cierto? Recibieron alguna prebenda, pues que la justicia caiga de una manera rigurosa, pero también puede suceder que hay algunas personas que son inocentes. En ese caso, pues sí, de verdad, la solidaridad. Cada uno en su pensamiento debe saber. Mi solidaridad para las personas que es probable, muy probable, ¿cierto?, que sean inocentes, entonces, pero para quienes de verdad recibieron un peso o alguna compensación por ese voto, pues definitivamente el rigor de la justicia. Concejal Leila, ¿qué recuerda usted de esas elecciones de Contralor y Personera? En una de esas elecciones usted no asistió y Mateo Trujillo, quien en ese momento era concejal de Neiva, votó negativo, mientras que los demás concejales aprobaron una de esas elecciones. ¿Qué recuerda de la elección de Heidi Lorena Sánchez como personera y de Hildebrand Perdomo como Contralor? Bueno, primero que todo, pues lo que recordamos es que en esos días un grupo de aspirantes a la Contraloría, días anteriores, cuando se dio el listado de los finalistas, ellos hicieron unas demandas por el procedimiento, empezaron a cuestionar y se habló de la Universidad Surcolombiana, que yo creo que vale la pena también mencionar. En este momento se ha llegado al Consejo, pero también es importante que se revise actuaciones de la Universidad Surcolombiana, ¿cierto? Porque ya en esos días empezó a hablarse que probablemente la forma como se había hecho el examen, es decir, el grupo que había convocado, que yo fui a averiguar en la universidad y no fue la Facultad de Derecho quien había hecho las preguntas para ese cuestionario, entonces ya había muchos rumores y unas denuncias que había hecho un grupo de aspirantes que denunciaron el procedimiento. El día anterior realmente yo me reuní con Mateo Trujillo y teníamos esa angustia, él como presidente, ¿qué hacer? Porque había todas unas presunciones, desde luego, es decir, y unas demandas que se habían hecho sobre unas cartas que se habían dirigido precisamente a la corporación,
donde se estaba cuestionando el procedimiento, ¿cierto? Hay que recordar que solamente faltaba un porcentaje, ¿no? Es decir, para el caso de Contralor esa votación equivalía solamente al 30%, y el caso de la Personera prácticamente ya había sido elegida en la administración anterior. De todas maneras, pues ese día sencillamente no sabíamos qué hacer, él le tocaba asistir a la sesión, y entonces me recomendaron algunos abogados, es mejor que usted no vaya a esa sesión. ¿Por qué? Porque ese procedimiento como tal, probablemente eso ya tiene muchas deficiencias. Entonces, el hecho de asistir a un evento de esos es como legalizarlo. Estamos hablando de la elección de la elección de Contralor. De Contralor. Sí, el caso de la Personera sí ya prácticamente estaba elegida porque, es decir, el procedimiento era diferente. Sí. Sí, entonces prácticamente el anterior consejo ya casi que ya esa era la señora que quedó elegida, ¿no? Pero pues claro, también ya se estaba cuestionando el tema relacionado con la prueba que se había aplicado, ¿no? Entonces ya se sentían las irregularidades. Y cuando usted habla de la Universidad Surcolombiana, concejal, ¿a qué se refiere específicamente? Pues me refiero que precisamente en esos días, entonces, a ver, nosotros, como había tantas dudas, entonces nosotros invitamos a unos abogados para que nos hablaran sobre el tema de procedimiento, porque hubo una invitación a unos personajes que sabían sobre el tema legal, la legalidad del procedimiento, ¿no? Pero extrañamente esas personas que fueron allá, todos estaban a favor ya prácticamente de lo que ocurrió realmente, es decir, esos invitados, esas personas. Entonces, o sea, la elección del Contralor y de la Personera estaban cantados. Sí, señor, prácticamente, claro. No, el caso del Contralor de todas maneras, el de la Personera sí ya parece ser porque ya la directiva era la única que ya tomaba la última palabra sobre la Personera, pero los porcentajes de todas maneras ya favorecían a quien fue elegida. El caso del Contralor, ahí sí se hubiera podido dar un resultado diferente, pero extrañamente los concejales pues votaron. Cuando nosotros el día anterior a la elección escuchamos las disertaciones de los diferentes candidatos y hubo unas disertaciones excelentes, realmente, o sea, entonces dice uno, ¿cómo es posible que a todos, pues lógico, cada uno evalúa, tiene su criterio para evaluar X, sí, o sea, claro, cuando es algo cualitativo y bueno, de todas maneras, pues extrañamente, pues se da y vota por este personaje, pero esa sí se decidió prácticamente, eso sí fue más decisión del Consejo, el caso del Contralor. El caso de la Personera prácticamente de la administración anterior, del Consejo anterior, prácticamente que ya el procedimiento ya estaba muy cerca hacia la persona que fue elegida. Concejal, y ese tema de los sobornos, de que hubo dinero, ¿se alcanzaron a escuchar rumores en esa ocasión de que estaban pagando dinero por el voto? Yo personalmente no, porque recordemos nosotros que eso fue el 2016, cuando estábamos empezando, fue la primera época, llevamos pocos días de estar en la corporación, entonces en mi caso, pues yo realmente no conocía, es decir, no, yo personalmente en esos días yo no había escuchado nada del tema de que les dieran dinero, pero posterior a la elección sí empezaron al tiempo ya empezaron a escucharse que esa elección había mediado dinero, ¿cierto? Que habían unos videos, que habían unos audios, se empezó a escuchar eso, pero pues desde luego yo lo confieso, en el día de ayer he sido una de las sorprendidas con algunas personas porque de algunas se había escuchado, ¿no? Que había videos y evidencias, ¿no? Otras personas de verdad fue la primera vez, es decir, yo no en ningún momento pensé que estuvieran de alguna manera involucradas en ese procedimiento. ¿Usted intervenía ayer en la sesión del Consejo cuando ve a los funcionarios del CT de la Fiscalía? ¿Qué fue lo primero que se le vino a la cabeza, concejal? No, pues ¿Que iban por quién? No, porque yo primero creí que era como un simulacro, como bomberos, como algo así. Es decir, no, en ningún momento pensé que tuviera que ver con capturas, ¿cierto? Pero ya cuando pues yo estaba interviniendo y ya vi que estaban dirigiéndose a determinadas personas, entonces ya comprendí que se trataba
de ese proceso, y pues ya al escuchar, porque ellos llegaron y se dirigieron a los concejales con el escritorio, cada escritorio tiene el nombre del concejal, entonces se fueron dirigiendo, entonces sí, pues ya concluí que probablemente eso tenía que ver con el tema del Contralor, porque eso era algo que de hacía días se estaba ya como, pues hablaba de que iba a haber capturas, inclusive recuerdo el año pasado, hubo un momento en el cual muchos concejales o sea, no asistieron en ciertos días y que era que estaban en Bogotá haciendo unas diligencias relacionadas con ese tema. Sí, ya eso era como una situación que ya se había comentado mucho sobre ese tema. Concejal, y de los nombres que aparecen hoy, de los 9 concejales capturados, con la consideración que como colega usted supongo tiene, ¿de cuál de ellos les sorprendió la captura? O sea, que esté involucrado en este escándalo, sinceramente hablando. Ay, mire Jesús, de verdad que, de verdad, solamente hay una persona en la cual me sorprende, pero pues no me atrevo a decirlo porque pues, cierto, sí. Es decir, me es difícil, pero sí me sorprendió alguna de esas personas, aunque desde luego, pues yo estoy en este tema de la política pues hace muy poco, solamente pues ahorita, ¿no? Estamos hablando de 2 años y medio, ¿no? Entonces no conozco bien a los colegas, pero pues sí hubo algunos de ellos, no me atrevo a decir el nombre, pero pues sí realmente. Pero le hago la pregunta del millón, concejal, y hoy muchos, incluso en redes sociales, vi algo, están cuestionando mucho a Carlos Sterling, uno de los concejales capturados, quien paradójicamente 24 horas antes de su captura estaba promoviendo la consulta anticorrupción. ¿Eso cómo se lee? ¿Cómo se entiende? El caso, mira, ahí sí me atrevo a decirlo, y porque está muy relacionado con la Universidad Surcolombiana, y me atrevo a decirlo, porque yo amo la Universidad Surcolombiana, soy defensora de la Universidad Surcolombiana, y en este caso, ese nombre que usted me ha dado, la verdad, sí, yo sí creo que existen muchas situaciones, ¿cierto? Y en más de una ocasión le dije joven, porque ahorita se habla de que hay que renovar, ¿cierto?, la política, que tienen que entrar los jóvenes, y yo en cierta ocasión, cuando empecé a escuchar todos esos rumores, un día mencioné, dije, usted tan joven, ¿no? Y yo generalmente les hablo como la profesora que soy, ¿no? Es decir, los trato de esa manera como maestro con mi alumno. Y lamentablemente este tema, estos jóvenes que están ingresando a estos espacios de la política, desafortunadamente les está dañando la etiqueta de que ser joven es ser ético, pero no. Hay que pensar que la gente, los jóvenes que se ingresan a la política, recuerden que esa política no es el eslabón para vivir de eso. De la política económicamente no se debe vivir y no se puede vivir. ¿Por qué razón? Porque si usted pretende vivir de lo que gane en la política, pues no va a poder tener un capital realmente. Y un joven está buscando, ¿cierto?, esa parte económica, y ese no es el camino realmente, porque si se hace la política con verdadera honestidad, es difícil que se pueda tener realmente un capital económico. Y sí, el caso de Sterling siempre, es decir, con él, es decir, no soy juez, no conozco, sí. Yo no sabía nada, pero sí hay una relación con el ex concejal Urueña, que hemos visto. Hoy diputado Urueña. Hoy diputado, que hay mucha relación, se está moviendo mucho en la Universidad Surcolombiana, y uno ve cómo ahora las elecciones que se hacen en la Universidad Surcolombiana, y me preocupa ahora que se va a hacer la elección de rector de la universidad, hay mucho, se ha introducido mucho realmente ese grupo, y que se ha afectado, situación que si estamos hablando hace 20 años en la USCO no se daba. Entonces es importante también que se mire desde la universidad, y recordemos que todo este proceso de la personera y el contralor están ligados con esa evaluación que se hizo de un grupo que fue creado por el actual rector, ¿cierto?, que fue un grupo de proyectos especiales, y de ahí salió ese cuestionario, y ellos fueron los encargados de hacer esa evaluación. Concejal, por lo que usted nos dice en la mañana de hoy, en esta mañana de viernes, es que la Universidad Surcolombiana también tiene que responder por este escándalo, o sea, le toca su parte en este escándalo. Claro que sí, y es importante, es decir, que no se quede solamente en el Consejo de la Ciudad, que bienvenida a las investigaciones que se hacen, pero también es necesario, es urgente,
porque estamos a puertas de nombrar una rectora de la universidad o rector de la universidad, entonces es importante que también en la Universidad Surcolombiana ingresen los entes de control. 7 de la mañana, 4 minutos. Nuestro tema del día. ¿Qué opina de las capturas de los concejales de Neiva? Ese es nuestro tema del día. Justamente se produce estas capturas cuando este domingo se va a votar la consulta anticorrupción. Le voy a dar paso, concejal, si usted me lo permite, voy a dar paso a algunas opiniones de la gente. La gente está ávida en redes sociales, veo la gente comentando lo que estamos charlando en esta mañana, gente que nos está llamando, tengo también opiniones de la gente en las calles de Neiva. Tengo algunos televidentes que nos llaman a esta hora. Buenos días, ¿qué tiene para decirnos? Sí, Chuchito, buenos días. Chuchito, profesora Leila, buenos días. Chuchito, le hablo Orlando Pascua, hasta mayo. Profesora Leila, yo estuve dentro del proceso para escoger Contralor Municipal de Neiva. Yo me presenté. Usted sabe que yo soy profesor de la Universidad Surcolombiana, soy egresado de la Maestría en Educación y Desarrollo Comunitario, tengo mi especialización, soy profesor catedrático. Pero yo creo que dentro del proceso que se dio, que yo estuve ahí de candidato, se presenta un problema de estructura de la norma. Yo creo que todo eso dio pie para que esa ambigüedad de la norma para la convocatoria que nos hicieron para Contralor Municipal de Neiva y para personero se presentó para que se diera toda esta situación que está dando. Usted mismo lo ha dicho, la Universidad Surcolombiana estuvo vinculada en el proceso de elección de personera, pero yo me presenté para Contralor Municipal y créame que verdaderamente la norma se prestaba para hacer todas estas situaciones que se están dando. Por eso es que cuando se estaban dando consulta de cómo hacía la elección de Contralor Municipal, inclusive hasta los concejales están desubicados. Entonces por eso es que se dan estas situaciones. Yo considero que hay que tener mucha mesura para buscar responsables ante estos hechos. Mire, ahí mismo dentro del proceso, como yo soy profesor de Administración Pública, de Planeación y Organización, yo no podía ir con un plan estratégico a presentarlo allá en la sustentación de mi plan estratégico cuando yo no he hecho un diagnóstico de cómo se encontraba la Contraloría General de la República, pero de acuerdo a mi experiencia en la Contraloría General de la República de 35 años, yo hice mi sustentación, pero vi que dentro de los participantes habían también plagio, había planes estratégicos de que eran copiados de otras contralorías de otros departamentos, o sea que todo se da un proceso y unas irregularidades jurídicas que verdaderamente uno queda aterrado. De todas maneras, mi opinión, Chuchito y profesora Leila, lo que pasa es que tenemos que tener mucha mesura, tenemos que tener mucha para nosotros juzgar alguna situación que se ha dado de esos servidores públicos. Yo creo que no se presenta solamente en el Consejo de Neiva, se presenta en el Congreso de la República. Actualmente tenemos un Contralor General de la República, en la cual también fue un Contralor de bolsillo. O sea, es de acuerdo a la norma, de acuerdo a la Constitución, que tenemos que cambiar. Por eso hay que decir 7 veces sí. Leila, un abrazo y muchas gracias, Chuchito. Bien, mil gracias a usted por participar a esta hora de la mañana. Vamos a las calles de la ciudad de Neiva. ¿Qué dice la gente cuando se le pregunta por este escándalo con el que amanece hoy la capital de los zulenses, la captura de medio consejo de la ciudad? Amanece hoy la ciudad sin personera y sin contralor municipal. Aquí hay opiniones de la gente en las calles de la ciudad. Totalmente vergonzoso de verdad lo que ha sucedido hoy en la ciudad de Neiva y especialmente en el Consejo Municipal de Neiva. Lamentable este hecho, de verdad, sigue vigente la corrupción y por eso es que los invito a todos los ciudadanos de Neiva que votemos 7 veces sí para el 26 de agosto. En realidad eso es maluco, ¿no? Es que en realidad este país está todo revuelto ya, todo esto es a robar, todo el mundo tiene ganas de robar y tan fácil que es la plata, ya se hizo sabrosito para todo el mundo. Que los concejales estén robando tanto que me roban de ganas, ay, elíjame a mí, elíjame ahí. Y mire, para ser pícaros. Nosotros como colombianos prácticamente todo el país ya no nos sorprende el tema porque pues es de lo que estamos acostumbrados prácticamente, ya el país no se sorprende por estos temas ya que es como el diario vivir de nosotros y saber que no va a pasar nada también es el diario vivir de nosotros y pues lastimosamente la situación que vivimos los colombianos. Como dijo el presidente Duque, que la hace y la paga.
y si hicieron torcidos, si tuvieron influencia en la elección de algún funcionario, que los metan a la cárcel o que tengan que pagar lo que hicieron. Corrupción en todas partes. Llega usted a una oficina, para mí eso es corrupción, vengo de la alcaldía, terrible. Llega uno y bueno, para una información tiene que pasar por cualquier cantidad de mesas. Llega uno a un sitio donde hay funcionarios públicos que son los que tienen que atender al público, y eso es corrupción, sentarse y a chatear y estar sentados todo el tiempo. Estamos plagados, esto es una plaga que quién sabe cuándo se va a acabar. Pues de verdad queda uno sorprendido, pero no puedo decir que sea verdad ni puedo juzgar porque no conozco el caso ni no sé decir que eso sea cierto. Independientemente de lo que sea, pues esperar a ver qué dice la justicia y que Dios pues de verdad los ilumine y los proteja, porque a nadie le gustaría estar en los zapatos de como están ellos en este momento. Entonces de verdad que no hay que juzgar, hay que mirar a ver qué es lo que pasa, si es verdad o qué fue lo que hicieron, pero pues esperar. Son las opiniones de la gente en las calles de Neiva. ¿Qué piensa, concejal pues Leila? Sí, realmente, es decir, la primera respecto a el tema del profesor, pues sí, realmente en esos días la incertidumbre era impresionante, ¿cierto? Donde de verdad cuál era el procedimiento, y eso quedó claro que era diferente como se nombraba la personera, como se nombraba el contralor, si había o no exigencia de la meritocracia, todo ese procedimiento, y precisamente eso había mucha angustia en esos días, y en el caso personal, precisamente yo por eso tomé la decisión, mejor no asisto, porque realmente había mucha duda, y eso sí es importante. Es decir, que cuando se toma una decisión como lo que nos está pasando ahora con el alumbrado, ¿cierto? Hasta que no tengamos tranquilidad, seguridad, ¿cierto? Garantía, ¿cierto? Que se tome una decisión que tiene que beneficiar 100% a la ciudad. Y el caso del pueblo, sí, ya se ha naturalizado el tema de la corrupción, ya es como lo normal, lo cotidiano. Recordemos nosotros aquí esa frase que siempre dice, no, fulanita de tal robó, pero hizo algo. Es decir, eso ya hace parte del discurso acá en nuestro departamento. Entonces sí, definitivamente es algo que toca trabajarlo, ¿no? Con una pedagogía y definitivamente ahí está una razón más por las cuales el próximo domingo necesitamos ir a las urnas, ¿cierto? Es decir, quienes consideren que definitivamente les duele y que nos duele realmente la manera como se la pida el recurso público, que es nuestro mismo fruto de nuestros impuestos, entonces es salir a decir las 7 veces sí, porque definitivamente esto es un primer paso y por ahí tenemos que empezar. Si el pueblo colombiano sale masivamente, más de 12 millones, 13 millones mínimo, sale a votar 7 veces sí, nos está diciendo el pueblo quiere cambiar. Si la gente no sale es porque definitivamente ya hace parte de este proceso de la corrupción. 7 de la mañana, 13 minutos, son las 7:13, nuestro tema del día. ¿Qué opina de las capturas de los concejales de Neiva, de todo este escándalo que está viviendo la capital del departamento del Huila? Hay más televidentes en línea. Buenos días, ¿qué tiene para decirnos? José Antonio, muy buenos días. A la concejal Leila, buenos días. Y a todos los televidentes de Entera. Decía uno de los que entrevistaron en las calles de Neiva que esto ya era pan de todos los días. Yo me repito a opinar sobre la cultura de los concejales, que ahí está el reflejo de la ciudad que tenemos, del departamento que tenemos, del país que tenemos, en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad. ¿Por qué razón? Porque si el organismo legislativo hace componendas con el organismo de control, como las contralorías municipales, departamentales, nacionales, si la fiscalía y los jueces se venden, ese es el reflejo de nuestro país. Y por eso es que estamos como estamos. Si el ganador de la licitación de la vía Neiva-Tello Baraya es el hermano del director de planeación de la gobernación, y se están perdiendo 16.000 millones de pesos, ese es el reflejo de lo que hoy tenemos.
Por eso el llamado no es a aquellos que votaron por izquierda, por derecha, por centro. El llamado es a todos los colombianos que se nos ha dado una herramienta y una oportunidad en las urnas democráticas para decirle a esas personas que se aprovechan de nosotros 7 veces sí. Vamos a las urnas el domingo y vamos a comenzar a cerrarle todas las brechas a estos corruptos y a estas personas que no saben hacer las cosas correctamente. Gracias, Chucho. Gracias, concejal. Muy amable. Bien, mil gracias a nuestro televidente, gracias por llamar, por participar a esta hora en Entérate, concejal. No, excelente, excelente toda la intervención que acabo de escuchar, de verdad, porque acá en el Huila, en Neiva, tenemos razones suficientes. El tema del estadio, ¿cierto? El tema del estadio es el emblema de la corrupción. Y precisamente eso también está muy relacionado allí con situaciones del Consejo de la Ciudad, ¿cierto? Entonces, definitivamente, la respuesta de los neivanos. Entonces, dejemos tanto el asombro y salgamos nosotros, expresemos nosotros este domingo, definitivamente, vamos a decirle a todo nuestro país, desde el departamento del Huila, vamos a decirle, en el Huila queremos que pare la corrupción. Y tomamos esa decisión y esa solamente es en esa gran oportunidad que tenemos el próximo domingo, donde sin distingos de colores políticos, esto es lo interesante, esto no es ningún partido político, esto sencillamente es una opción para la salud de nuestro país. Sencillamente vamos a decirle a Colombia, queremos que cambien esas prácticas que tanto daño nos han hecho. El caso que da el ejemplo, ese es uno de los temas, de los pliegos tipo, ¿cierto? Es decir, que cuando se hace una contratación, cuando se convoca a algún proyecto, no tienen que estar ya terciados hacia determinada empresa, sino que todos en igualdad de condiciones pueden participar. Concejal Leila, no nos deje con la inquietud de conocer de usted cuál es el concejal al cual usted le sorprendió la captura. Ay, señor santo, ¿será? Por favor, ¿no? ¿Acaso de Jesús Garzón? ¿Le sorprendió la captura del concejal Jesús Garzón? ¿Le sorprendió la captura de Dolcey Andrade? ¿De quién, concejal? Ay, Jesús, es una tarea grande. Es decir, me tocaría, pues lo digo, lo voy a decir, porque pues siempre yo todo lo digo sin, bueno, listo. Pero entonces tengo que colocarle un elemento, ¿cierto? Sí, por favor. Es decir, esa persona que voy a nombrar, de todas maneras hizo parte de la administración pasada, a la cual cuestiono, ¿cierto? Porque hizo parte de la administración pasada. Entonces eso siempre me ha generado alguna inquietud, ¿cierto? Sí. Pero pues, es decir, mirando este año, o sea, los 2 años que he estado acá, la verdad, el caso del concejal, es decir, Juan Carlos Ramón, sí, quiero decir ese nombre de Juan Carlos Ramón, pero desde luego, él hizo parte, fue nada menos que secretario de Hacienda en la administración anterior, y me llamó mucho la atención cuando ocurrió el caso que llevaron a la URI al señor alcalde con toda esta gente que tuvo que ver con el estadio, fue de los primeros que corrió allá, porque en un video quedó. Entonces, ese pasado ahí, es decir, me genera pues siempre inquietud, ¿no? Ese nombre lo menciono es a partir de este tiempo que he tenido la oportunidad de estar allí. ¿Le cayó usted como un baldado de agua fría? Sí, pero a partir de lo que he visto en estos 2 años y medio, ¿cierto? A partir de ello. De lo que lo he conocido así, lo que he podido interlocutar directamente. Ese es el nombre que realmente de verdad pues me sorprendió, porque yo personalmente pues nunca había escuchado que hiciera parte como cuando se daban nombres, se escuchaba, ¿no? Ese nombre no lo había escuchado realmente. Pero pues ahí se tratará, y esa es la función precisamente de este proceso de investigación, ¿cierto? Claro, nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario. Exactamente. También yo sí quedo con dudas, creo, es decir, también así mismo como habla ese nombre que me sorprendió, pues no sé si estará bien o mal, pero lo digo así realmente.
hay otros nombres que creía que esos pensaba que estaban ahí y no aparecieron ayer, ¿no? Entonces, entiendo. También queda esa situación, ¿no? Sí. 7 de la mañana, 19 minutos. Más televidentes en línea. Yo sé que nuestros televidentes quieren opinar sobre este escándalo que sacude hoy a la capital del departamento del Huila. La ciudad amanece sin medio consejo, amanece sin contralor y sin personera porque todos han sido capturados. Buenos días, ¿qué tiene para decirnos? Muy buenos días, Chuchito, muy buenos días a la señora concejal, que el Señor los bendiga y día a día los ilumine más de sabiduría. Señor, es para la vaina de los concejales que la ley está obrando ahora sí, gracias al Señor, para que estos corruptos comiencen a temblarles las manos, para que no comiencen a recibir dávidas y malos atributos. Y le doy gracias a Dios porque esto salga bien, que el que está untado que lo juzguen y el que no está untado pues que salga bien y hasta luego. Pero le doy gracias a Dios porque ahora sí la fiscalía, el señor fiscal y la contraloría como que se están despertando para cambiar este país y por eso los invito el domingo, si Dios quiere, que salgamos todos a las urnas a votar por esas 7 palabras que sí, 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 porque es lo único que tenemos en las manos. El Señor me los bendiga, Chuchito, y a la señora concejal. Muchas gracias. No, gracias a nuestro televidente, gracias por llamarnos, gracias por participar a esta hora de la mañana, concejal. No, pues me hace recordar las palabras del Papa Francisco que nos visitó el año pasado, ¿cierto? Entonces, definitivamente es tomar esas decisiones, el cambio tiene que ser una realidad en nuestro municipio. Yo estoy completamente segura que va a haber una respuesta masiva de la ciudadanía, porque esto es ejercer ciudadanía. El hacer una consulta es un proceso hermoso, es ejercer la ciudadanía, y es que es mucho mejor, es decir, el responder esas 7 preguntas, que sea la ciudadanía misma, ¿cierto?, la que ha tomado esas decisiones, ¿cierto?, que en adelante todo funcionario público tiene que dar a conocer cuál es su patrimonio y, por ejemplo, el tema de cuando se vota. Mire qué interesante esa pregunta, ¿cierto? Que, por ejemplo, cuando se eligió para el Contralor, que todos los neivanos y toda la población hubiera conocido quiénes votaron por X persona, que es la que está cuestionada. Es decir, es importante que nosotros sepamos cuando los senadores, quiénes votaron sí, quiénes votaron no. Por ejemplo, ahorita para el caso del domingo, fíjese que estábamos en época preelectoral y el Senado, totalmente el Senado votó a favor de la consulta, cuando se estaba decidiendo la consulta en el Senado, porque estábamos en una época preelectoral, ¿cierto? Entonces es importante quienes en ese momento dijeron, sí vamos a votar a favor de la consulta, y quienes ahora están diciendo, están cuestionando la consulta. Eso es importante porque la sanción social, definitivamente la sanción social, y gracias a que ahora tenemos esos medios directos, ¿cierto? Entonces eso nos permite a la ciudadanía tener información, tener conocimiento. Una invitación para este próximo domingo, y a quienes duele la ciudad, a quienes nos duele que los niños se queden sin alimento, a quienes nos duele que la salud, ¿cierto?, no sea eficiente en nuestro país, todos esos a quienes nos duele nuestro país, amamos nuestro territorio, vamos a ir a votar de una manera masiva este próximo domingo. Estuvimos haciendo la cuenta, es increíble, es impresionante el porcentaje, porque son 36 millones aptos para votar, y de eso 12 necesitamos más de 12 millones. ¿Qué quiere decir? Que de 3 personas que están aptas para votar, necesitamos que salgan 2. Es increíble, o sea, el porcentaje es supremamente alto para poder ganar esta consulta. Quiere decir que si en una casa hay 3 personas aptas para votar, de esas mínimo 2 tienen que salir a votar. Y si 2 se quedan durmiendo y va una, pues se pierde la consulta. O sea, la proporción es supremamente elevada, realmente, ese potencial electoral. Necesitamos 12.400.000 votos para que podamos dar una respuesta de oxígeno a nuestro país. Y la invitación, definitivamente, la corrupción debe ser asunto del pasado. 7 de la mañana, 24 minutos, nuestro tema del día, hoy viernes en Entérate. ¿Qué opina de las capturas de los concejales de Neiva, de todo este escándalo que tiene la ciudad sin medio consejo, sin contralor municipal, uno de los organismos de control fiscal más importantes que tiene la región, y sin personera, que es la representante del Ministerio Público?
Hay más opiniones en las calles de Neiva. Yo sí considero que es un caso más de corrupción porque la situación es que a ellos, los que son elegidos, pagan y eran los últimos del, digámoslo así, del concurso que hizo la Surcolombiana, y entonces yo considero que pues, la ley se tiene que aplicar, y esa demanda venía hace rato, como se dice, caminando en los estrados judiciales, y hoy en día, pues digámoslo así, se cristaliza, digamos, la captura de esas personas irresponsables, que yo considero que es una situación, son situaciones de irresponsabilidad de personas que nosotros los neivanos nos nombramos como representantes de las comunidades y se ponen a hacer son fechorías, y entonces me parece que se les debe aplicar la ley. Los concejales de Neiva deben tener alguna culpa, alguna responsabilidad de que fueron, digamos, retenidos en una sesión. Me parece que eso es una experiencia para la ciudadanía de Neiva. Yo tuve el honor y el gusto de ser concejal cuando no se cobraba ningún emolumento y hacíamos las cosas muy bien hechas aquí en la ciudad y trabajábamos por la comunidad sin cobrar un solo centavo, de manera que a mí me parece que si los concejales son responsables, ellos deben pagar, como dijo el presidente Duque, el que la hace la paga. Tenemos que moralizar a una ciudadanía, a un pueblo como es el de Neiva. Pues eso no se le quita nada a nadie, pero siempre ha pasado lo mismo acá. Siempre hay disculpas, siempre hay problemas y nadie soluciona nada. Como no se puede probar nada a ellos porque tienen su triquemaque por ahí de cosas que siempre pasa lo mismo y no pasa nada. No, para ellos no hay justicia, no hay nada. Eso coincide con la preparación de la consulta anticorrupción que vamos a hacer el próximo domingo. Yo creo que hay que levantar todas esas expectativas de que se haga por el servicio y no por estar buscando una riqueza ilegal. Usted recuerda que hace varios años los concejales no ganaban nada, era el servicio, hay que reivindicar esa forma en que podamos aportarle a la ciudad. Incluso ni los alcaldes tenían sueldo hace muchos años para que era un honor prestarle el servicio a la ciudad y me parece que eso se debe castigar para que se entienda que representar al pueblo no puede ser de esa manera. Lo menos la primera tiene que entrar a la fiscalía a comprobar, ¿no? Si no comprueban nada son inocentes, lógico, ¿no? Y hay que verificar en qué motivo cometieron el error ellos y todo. Mientras tanto la gente no se puede juzgar hasta que no se compruebe. Pienso que por una parte es muy bueno, pero se están beneficiando los grandes, porque detrás de esto hay una cámara de otras personas que quieren hacer coger a esas personas para poder ellos tener ese lugar. Pienso que la corrupción es lo que más principal nos está afectando a nosotros los pobres. No solamente a los pobres, a todos los colombianos. Son las opiniones de la gente en las calles de Neiva. ¿Qué piensa de todas estas reacciones de la gente a las capturas de sus colegas, concejal? El tema de primero, pues que hay que tener la seguridad, ¿no? Que realmente las personas han cometido actos delincuenciales, porque eso es delincuencial, realmente tomar una decisión, es decir, cuando hay 10 aspirantes y tomar una decisión no por el que muestre mayor información, mayor capacidad, cierto, mayor formación, sino que se hace un favorecimiento. Es decir, eso está muy bien y definitivamente nos está mostrando que hay que empezar a creer en la justicia y necesitamos que este proceso se lleve lo mejor, lo más transparente posible y que realmente tengamos una tranquilidad los neivanos, que sí existe justicia. Y para decirle que el tema de la Contraloría, es decir, las dos cosas, la personería, la Contraloría, yo le confieso que uno dice, pero ¿por qué llama tanto la atención tener Contralor? ¿Cierto? ¿Qué hay detrás de eso? O sea, ¿por qué se pelean tanto la Contraloría y la tanto personería? La Contraloría? Yo esa pregunta, la verdad, me la he hecho muchas veces, ¿cierto? ¿Por qué interesa tanto ese cargo de la Contraloría? Entonces, pues yo le confieso,
este señor, el que quedó elegido, lo he visto una vez en mi vida, un día que fue allá al consejo. El de Bran Perdón. Sí, y cuando fueron a pedir este año de que el aumento del salario, ¿cierto? Y que toca por ley, pues porque es por ley que se tiene el derecho. Yo sí le manifesté a una de las señoras, y con el todo respeto le dije yo, para mí votar positivo cuando veo que es una entidad que definitivamente no está dando unos resultados, y no sé por qué no hay unos resultados sobre investigaciones. Por ejemplo, hay muchas investigaciones relacionadas sobre todo administración anterior, ¿cierto? Porque pues hay situaciones, ¿no? Entonces, como que votar uno positivo, dice, no, necesitamos una entidad de verdad que sí ejerza un control, ¿cierto? Entonces, sí, realmente llama la atención, sí, de verdad. ¿Y usted ha tenido respuestas frente a por qué apetecen tanto, por qué se pelean tanto la Contraloría y la Personería? Es decir, no he podido conocer, ¿no? Es decir, no conozco de fondo, pero sí veo que el caso, mire, quiero decirle, por ejemplo, ahorita, el caso de la persecución que se le ha estado haciendo al exconcejal Mateo Trujillo. Eso sí, no puedo dejar de decirlo. Desde la Contraloría. Claro, desde la Contraloría. Ha sido una cosa impresionante, ¿cierto? Una persona que precisamente ha sido un ejemplo a seguir en la lucha contra la corrupción. Entonces, esa persecución de una manera tan impresionante que se le hizo, y le tienen una serie de procesos que de verdad uno dice, pero ¿cómo es posible que precisamente, y eso me recuerda a Sandra Morelli? Recordemos nosotros el caso de Sandra Morelli, ¿cierto? La Contralora General de la Nación, que le tocó irse de su país, irse de Colombia, precisamente porque esta es la persona que hizo una cantidad de denuncias de Palacino, de la GPS, sí. Recordemos nosotros el caso para el Quimbo. Ella hizo todo un pronunciamiento respecto a cómo el daño ambiental, y cuantificó en su momento 350.000 millones de pesos cuando llevamos 2 años de desarrollar el Quimbo, ya como hizo una valoración sobre el impacto ambiental. ¿Y qué pasa con esta señora que hizo una gran denuncia y le tocó huir del país? Entonces es hora de que las cosas de verdad cambien, y que realmente yo sí quiero darle aprovecho este momento también para darle un apoyo de solidaridad al concejal Mateo Trujillo, porque él ha sido baluarte de este proceso de combatir la corrupción. Y entonces usted sabe que cuando se tiene el poder, pues yo sí creo que se están dando situaciones de verdad lamentables, ¿no? Es decir, quien denuncia resulta denunciado, porque esto es muy usual. Entonces, bien, para la ciudadanía, para el bien de la ciudadanía, la invitación es que este próximo domingo de verdad lo hagamos con nuestro corazón, con nuestra conciencia, pensemos en el presente y futuro de nuestro país. Tenemos el derecho al cambio, y eso es una manera como el próximo domingo tenemos esa gran oportunidad de ir a la urna y votar realmente. No nos quedemos en la casa. Hago la pregunta, ¿será que ahora en las elecciones pasadas vi como muchos líderes? También es importante decir que los líderes de los barriales, los que que manejan grupos de abuelos, por ejemplo, ver cómo son utilizados realmente, y sobre eso es un tema que estoy consultando con mucho juicio, ¿cierto? Son utilizados el día de las votaciones. Vamos a ver si este domingo también esos abuelos los irán a llevar allá masivamente a votar por esta consulta anticorrupción. Concejal, sobre el tema de la consulta anticorrupción, ¿qué tanta gente cree que va a salir a votarla? Hay que tener en cuenta que no es un día en el que la gente la llevan a votar, el tema de los buses que contratan para que usted salga a votar. ¿Usted qué piensa de lo que va a pasar este domingo? ¿Va a alcanzar el umbral la consulta para que sea válida? No, lamentablemente, y pues como a mí no me gusta, es decir, yo trato yo me acuerdo cuando él no, yo sí, la verdad, la percepción que tenía era que lamentablemente iba a ganar el no, porque pues cuando iba a las comunidades, el rechazo de gran parte de las comunidades era impresionante, ¿sí? Porque había una publicidad muy fuerte en contra de eso. En este caso lo que falta es publicidad, ¿cierto? De verdad que tengo mucha duda realmente que se logre el umbral, porque definitivamente la cultura que hay, es decir, tenemos un porcentaje, me atrevo a decir, ¿no? Bueno, no sé, lo voy a decir,
Sí. Hubo 8 millones la vez pasada que salieron a votar de una manera espontánea, ¿cierto? Yo creo que se podría sumar un poco a otro millón, unos 9 millones, o lograr esos otros 3. No sé, seamos optimistas, pensemos en que sí va a salir, pero pues de todas maneras es un esfuerzo muy grande que hay que hacer, porque no podemos desconocer que es una cultura que ha habido acá. Es decir, cambiar la cultura, esto es un proceso, ¿cierto? Pero esperemos que las capitales, sobre todo, que ya tienen un voto más de opinión, ¿cierto? El caso de Bogotá, el caso, acá mismo Neiva se ha avanzado muchísimo, ¿cierto? Fíjese que tenemos el señor alcalde, quien fue elegido, fue por un voto de opinión, ¿cierto? Eso no lo podemos desconocer, ¿no? El caso del alcalde actual. Entonces, seamos optimistas, es decir, tengo un optimismo mesurado, ¿cierto? Un optimismo mesurado realmente, porque es un reto impresionante tener más, hablar de 13 millones que vayan sin que se les pague el transporte, por ejemplo, que eso es muy tradicional. Es un reto de verdad, pero yo creo que esperamos en las instituciones educativas. Sí quiero decir que en el caso de Neiva, sí, lamentablemente esperábamos nosotros por parte del alcalde, ¿cierto? Por parte de la administración de una manera oficial, que se hubiera dado de verdad un apoyo, porque en este caso el alcalde debió ser un gran protagonista de apoyar esta consulta anticorrupción, y esperamos de todas maneras, hoy es viernes, que pronto se anuncie por parte de la administración un apoyo de todas formas al transporte en el sector campesino, porque recordemos nosotros que para los campesinos de todas maneras es muy costoso salir a votar. Entonces, ojalá que la administración decida entre hoy viernes y sábado, de verdad, que facilite el transporte en el sector campesino. Lo necesitamos para que nuestros campesinos salgan a votar, y porque ellos sí, de verdad, les genera mucho costo salir. De resto, quienes vivimos en la ciudad de Neiva, pues yo sí creo que todos tenemos un puesto de votación muy cercano. La idea es marcar 7 veces sí. Sí, la idea es marcar 7 veces sí, sin embargo, pues como son 7 preguntas, pues lo bonito es que cada uno lea la pregunta y cuando diga sí, esté completamente consciente, ¿cierto? Sí, convencido sí, que a los senadores se les rebaje el salario y se les deje en 24 salarios mínimos, es decir, yo creo que es justo, ¿cierto? Que un senador de la República, creo suficiente con 24 salarios mínimos y no más de 40 salarios que son los que tienen en este momento. Decir 7 veces sí, que no haya más atornillados, ¿cierto? Es decir, senadores máximo 12 años, un senador. Creo que si ese senador en esos 12 años no logra, ¿cierto?, generar una pauta, pues definitivamente dele el espacio a otra persona, ¿cierto? Entonces sí, son 7 preguntas muy importantes. El tema de no casa por cárcel, es una vergüenza, ¿no? El caso aquí sabíamos nosotros de cierto personaje y que se fue a vivir a su hacienda, ¿cierto?, teniendo su hacienda por cárcel. No, definitivamente yo creo que cuando estos delitos están relacionados con el dinero público, ¿cierto?, cuando nosotros estamos representando al pueblo, pues definitivamente tenemos que tener el rigor, ¿cierto?, y el rigor tiene que cumplirse dentro de una cárcel. Yo creo que esto va a servir definitivamente. Ganar esta consulta va a empezar a decir, quien quiera meterse en la política definitivamente tiene que estar completamente decidido que ese no tiene que ser la estrategia para fortalecer su bolsillo. Concejal, ¿y qué más vamos a encontrar en la consulta anticorrupción? En la consulta, el declarar, a mí me parece, hay unos elementos muy importantes, por ejemplo, que el pueblo sepa cuáles son los proyectos, cuál ha sido el voto de la persona sobre el proyecto. Por ejemplo, el año pasado el tema del uso del asbesto, hubo una votación y se hundió, es decir, saber que el asbesto es un producto cancerígeno. Entonces, ¿cómo no vamos a saber cuáles fueron los senadores que votaron negativo para que esto no fuera realmente una ley? Entonces, muy importante es decir, ese es un punto obligatorio, donde cada uno tenemos que dar el resultado, informar al público cuáles fueron las decisiones en las cuales participamos, ¿sí? Es decir, si hay un proyecto de acuerdo o una ley, construir una ley, entonces nos obliga a nosotros a hacer público ese voto que dimos.
Eso es muy importante que el pueblo conozca realmente las actuaciones, es decir, las decisiones que uno ha tomado de acuerdo al rol para el cual está nombrado. Entonces, que el pueblo sepa, este senador votó positivo para tal proyecto, este senador votó negativo para ese proyecto. Ese punto me parece muy importante. El de los pliegos tipo, eso es muy importante, es decir, cuando se hace una convocatoria, por ejemplo, aquí en el caso del estadio, ¿cierto? Entonces, que no fuera un proyecto amañado al parecer esto estuvo amañado para quienes se ganaron el contrato. No, que se haga un modelo que pueda haber muchísimos oferentes. Es decir, que se haga de manera transparente. Ese procedimiento es muy importante porque ahí es donde está la corrupción. Eso lo sabemos, ¿cierto? Sí. Es decir, ese espacio, cuando se le deja específicamente, se hace una convocatoria para hacer un proyecto, por ejemplo, hacer los colegios de Neiva, ¿cierto? Construcción de los colegios de Neiva. Entonces, que muchos empresarios puedan participar en las mismas condiciones, ¿cierto? Que hay una garantía, eso nos va a permitir bajar los precios y de verdad obtener un mejor resultado. Sí, es esa situación. El tema otro de los temas muy importantes tiene que ver en ese caso, la participación ciudadana. Hermosísimo la participación ciudadana. Yo creo que precisamente el ejemplo del domingo es: participemos en la consulta para que podamos participar. Es increíble. Todo el mundo va a decir, pues la Constitución dice que obliga a que haya participación ciudadana. ¿Y cómo es posible que toca hacer una consulta para ver si hay participación o no? El presupuesto participativo. Ustedes saben que generalmente cuando un alcalde va a hacer su plan de desarrollo, llama a unas reuniones de participación ciudadana. Yo participo, tú participas, y quien decide, en últimas, las administraciones son las que siguen decidiendo. O sea, darle un estatus realmente que se merece la participación ciudadana. Es decir, para aprobar los planes de desarrollo tiene que ser a partir de una participación ciudadana. Ese punto es muy importante también. Pues, concejal Leila Rincón, ha sido usted muy amable, gracias por dedicarnos esta mañana aquí muy temprano, aquí en Entérate, para hablar de el escándalo que vive la ciudad por cuenta de la captura de medio consejo de la ciudad. La gran pregunta es, ¿va a haber sesiones del Consejo de Neiva normalmente? Claro, nosotros estamos en este momento discutiendo, aquí necesitamos un llamado a la ciudadanía para este tema de la empresa, que haya una participación ciudadana. Por eso precisamente nosotros hicimos un foro en el día de hoy. Hoy estamos dialogando con el doctor Alexander Bernal, que era con el que estábamos teniendo proyectado. Nos tocó solicitarle que por favor se quedara, porque él venía de Bogotá. Mañana va a venir otro personaje de Bogotá. Él estaba ayer cuando fueron las capturas. Ayer estaba allí, nos tocó, ¿sí? Él vino, precisamente acaba de llegar de Bogotá, por fortuna pues logramos que se quede en el día de hoy, porque es que les cuento, y es importante que la ciudadanía conozca, no es fácil tomar esa decisión de darle la autorización al señor alcalde para que cree una empresa, porque recordemos nosotros que lamentablemente las empresas públicas no se están manejando con la transparencia que debe ser. Entonces nosotros necesitamos que creemos una empresa pública, pero que esté blindada de la corrupción, y eso no es fácil blindarla, porque a veces resulta, como dicen, el ratón cuidando el queso, entonces es difícil, pero estamos juiciosos, estamos los que hemos quedado allí, ¿cierto? Y pues estamos ahí muy juiciosos, y esperamos el próximo lunes hacer la comisión. Yo hago parte de la comisión, estoy muy contenta porque estoy ahí en esa comisión, y creo que el lunes se va a hacer la primera comisión respecto a si sí o no le damos facultades al señor alcalde para que se cree una empresa. Esté seguro de la ciudadanía que lo estamos haciendo con juicio, lo hablo de mi parte, ¿cierto? Nosotros necesitamos estar muy seguros que si le vamos a dar la facultad al señor alcalde, él tiene que demostrarnos que ya esa empresa, es decir, gran parte que tengamos nosotros, conozcamos los adelantos de los estatutos, cuáles van a ser las funciones del director ejecutivo, porque no queremos que nazca una empresa que no esté salvaguardada de la corrupción. Estamos en ese ejercicio, no ha sido fácil, pero estudiando. Toca estudiar muchísimo, Jesús. Sí. La verdad que estar como concejal cuando se trata
pues de hacer las cosas bien. Eso nos requiere mucho tiempo de estudio y estamos tratando de hacer eso y dialogar. Y bienvenida a la comunidad, muchos empresarios se han acercado, estuvo la Cámara de Comercio, quienes quieran aportar ideas de cómo hacer una empresa pública blindada de la corrupción. Bienvenidos, ciudadanos, en el Consejo los estaremos escuchando de una manera oportuna. Ahora a las 8 de la mañana, entonces usted tiene sesión normalmente. Sí, ahorita ya nos vamos, va a haber sesiones normalmente, el día de hoy, el día de mañana, el domingo y hasta el lunes. Sin embargo, acabo de escuchar por la emisora que el señor alcalde está haciendo solicitando unos conceptos, pero yo no creo que haya problema porque de todas maneras tenemos la mayoría. Es decir, somos 10 concejales que podemos seguir trabajando y sobre todo como la comisión, el objetivo para el cual, la cesta para el cual fuimos citados, la comisión tiene mayoría en este momento, es decir, los concejales que hacemos parte de la comisión, de 7 concejales, estamos 5 en este momento, entonces sí se pueden tomar decisiones. Sin embargo, pues de todas formas el señor alcalde quien tiene la palabra, ¿no? Él creo que él está facultado si considera necesario suspender las sesiones extras, pero yo no, pues creo que no me imagino, o pues no sé, hay que esperar las decisiones del alcalde. El concejal, agradeciendo su presencia hoy en Entérate, su reflexión final sobre el tema de los concejales, de sus colegas capturados. Una reflexión final. La reflexión es que la ciudadanía todos tenemos que tomar la decisión que es cero tolerancia a la corrupción. Cero tolerancia a la corrupción. Concejal, mil gracias. Bueno, muchas gracias, Jesús, muy amable, y de verdad decirle que nos duele Neiva. Neiva está herida, ¿cierto? Pero esas heridas las vamos a empezar a curar y esas heridas vamos a demostrar que todos vamos a ser médicos de nuestra Neiva querida, y eso lo vamos a hacer, si Dios quiere, el próximo domingo con nuestra masiva votación. 7:46 minutos, no se vayan de la sintonía, ya vamos a seguir hablando del tema del día de hoy, el escándalo por la captura de los concejales, por Neiva haberse quedado sin personera y sin contralor municipal. Son las 7:46.